tener el privilegio de poder hablar a Dios, y cuando a mí me prestan un lugar de esto para hablar, es una gran responsabilidad, es un gran privilegio también poder hablar la palabra de Dios y orando al Señor, porque he venido hablando de quién es Jesús, recuerdan, ¿verdad? Jesús como el agua, la fuente de agua viva, Jesús la piedra principal, Jesús, ¿cuál fue el otro? Jesús como Salvador. Pero orando al Señor dice, ay Señor, ya me quedan tres domingos para predicar. Bueno, ahorita a la tarde voy a predicar, el mensaje es cómo estudiar bien la palabra de verdad, algo práctico. Pero los 3 domingos en la mañana, y orando al Señor, pues cambié ahora de quién es Jesús, y quiero dejar algunos consejos a la iglesia estos 3 últimos domingos. Hoy voy a hablar de 3 prioridades de una iglesia sana. 3 prioridades, 3 cosas que debe hacer una iglesia sana. ¿Cuáles son las cosas que hacía la iglesia de Hechos? Y les voy a pedir que vayan al libro de Hechos, capítulo 14. Hechos 14, el que leyó el hermano Guevara. 3 prioridades de una iglesia. 3 prioridades de una iglesia sana. ¿Okay? ¿Qué hace una iglesia para que sea iglesia? Porque hay lugares donde la gente se reúne y se habla la palabra, pero no es iglesia porque no hay. Esta mañana estábamos hablando de la gran comisión. Una iglesia sana hace y cumple la gran comisión. Hace discípulos. Pero un lugar donde no se hacen discípulos no es una iglesia. Según la Biblia no es una iglesia, y se oye un poco fuerte, pero hay lugares donde si no se predica el evangelio, si no se predica y habla de Jesucristo, no es iglesia. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de 3 cosas, y el libro de Hechos, capítulo 14, mientras ustedes buscan allí, y vamos a hablar sobre las cosas que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia donde nació, ¿verdad? Todo, y nosotros somos parte de esa iglesia. Empezó en el libro de Hechos. Cuando el Señor subió, ¿verdad? Ascendió, ahí empezó la iglesia. Muchos dicen que con la llegada de Jesús, claro, Él vino a traer el reino de los cielos. Pero una vez Él se fue, empezó la iglesia. Y recuerda que el primer mensaje de 320, ¿a cuántos convirtieron? 3.000 personas. ¿Qué hacían ellos que no estamos haciendo nosotros? Si el Señor dice que roguemos al Señor de las mies, ¿verdad? Para que envíe obreros. Que las mies está ya, la cosecha está lista. ¿Qué está pasando que no estamos haciendo discípulos? Y vamos a traer en esta reflexión. Yo voy a leer 2 pasajes, ¿verdad? Y usted quédese ahí en Hechos 14, 21. Dice, la iglesia, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5.000. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban, más gran número de hombres y mujeres. Esa es la iglesia naciente, que nosotros somos parte de la misma iglesia. El problema no está en la cosecha, el problema no está en el Señor. ¿En dónde estará la situación? Porque no estamos en nosotros. Y que hoy el Señor nos ayude a encaminarnos para ser hacedores de la palabra. Los misioneros del primer siglo viajaban. ¿Sabe cuánto? Pablo viajó más de 30.000 kilómetros a pie, hermano. Bueno, y otras en barco. 30.000 kilómetros él solo. Ellos rompían las barreras culturales, lingüísticas, con el propósito de compartir el mensaje del evangelio. Ellos crearon un movimiento. ¿Saben qué es un movimiento, no? Un movimiento que estremeció toda la tierra, y llegó el mundo en ese tiempo, ¿verdad? Era más chico de lo que es ahora, ¿verdad? Estaba Asia, ¿verdad? Ellos llegaron a todo lugar, a todo el mundo conocido de ese tiempo. Ellos pudieron llegar a todo el mundo con el evangelio. Este movimiento sin precedente de la historia es lo que nosotros clamamos a Dios para que traiga en este momento otra vez la iglesia vuelva. La iglesia de vez en cuando debe pararse y decir hacia dónde vamos. Creo que debemos volver, ¿verdad? Como dicen, a la senda antigua. Volver a lo que hicieron. Y vamos a leer ahora sí, para sacar de ahí, de estos 3 versículos, 3 cosas que eran prioridad para una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia que está avivada. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, versículo 21, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia. Confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien creían. ¿Qué es lo primero que hacían? Dice, anunciaban ¿el qué? El evangelio.
Anunciar el Evangelio. ¿Qué significará anunciar el Evangelio? Dice que cuando ellos hablaban, ellos predicaban con denuedo. Sí, esa palabra que ya la conocemos, aunque no es de mucho común utilizarla. Denuedo es que tenían libertad. No tenían miedo para hablar. Su viaje fue porque era encomendado a Dios ese. Entonces dice, pero vamos un poquito más para que entendamos qué estaba pasando. El versículo 19 dice, pero llegaron unos judíos de Iconio y Antioquía y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Él había predicado el primer versículo en una sinagoga y se habían dividido los creyentes y los no creyentes, y entonces allí se creó una controversia y entonces Pablo fue apedreado. Fue apedreado. Y ¿sabe qué? Tan dura fue la apedreada que pensaban que estaba muerto. Y el versículo 20 dice, pero ¿qué hizo Pablo después de ser apedreado? Volvió a la ciudad, lo sacaron de la ciudad arrastrado después de ser apedreado y volvió a la ciudad. Y dice que rodeado de los seguidores de Jesús se levantó y entró de nuevo al pueblo. Al día siguiente se fue con Bernabé al pueblo de Derbe. Dijimos que el primer punto era anunciar el Evangelio. Anunciar, ¿qué es anunciar? Es dar una noticia, es hacer propaganda, es hacer saber. La comisión de los discípulos en una iglesia avivada es hacer saber el Evangelio. Es la misión que tenemos. Y qué cosa como Dios arregla todo, que esta mañana estábamos hablando de hacer discípulos. Hacer discípulos, ver, hermano, no era entorpecido, y amigos, no es entorpecido por nada. Miren de dónde venía Pablo, de ser apedreado, de un pueblo dividido. Él predicó y el pueblo se dividió. Entre unos que gritaban y otros que gritaban, y vinieron unos judíos y dijeron, apedréenlo. Y los apedrearon, y apedrearon a este hombre. Pero aún con todo, eso fue un poquito antes, siguió predicando el Evangelio. Amén. Pero ¿dónde está el secreto de estos hombres? Dice que no es fuerza, no es con fuerza ni con poder. ¿Es con qué? Con el Santo Espíritu de Dios. Para el mundo es locura que un hombre que ha sido sacado y que ha sido rechazado vuelva, porque tenía una misión que encomendar. El Evangelio son las buenas nuevas de quién es Jesucristo. Ese es el Evangelio, hermano. Cuando una iglesia es sana, se habla de quién es Jesucristo, ¿verdad? ¿Y usted conoce quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios encarnado. Así es. Mitad, 100% hombre, 100% Dios, que vino a esta tierra a vivir la vida que un hombre perfecto había sido dañada en Adán, y él vino a vivir, y él fue el único que ha podido cumplir las demandas de la justicia de Dios, para pagar. El Hijo del Hombre, que es Jesucristo, vino a esta tierra. Ese es el Evangelio. Vino a salvarnos. Amén. Vino a cumplir quién es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debería salvarnos? Porque cuando hablamos del Evangelio debemos hablar de las malas noticias. ¿Saben que el Evangelio tiene malas noticias? Pero no son las buenas nuevas. Pero si usted no comparte antes las malas noticias, no puede dar las buenas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias que debemos? Cuando ellos predicaban el Evangelio, recuerdan cuando Pedro predicó su primer sermón, lo último que dijo, ustedes fueron los que asesinaron a Jesucristo. Esas son malas noticias. Y cada uno de nosotros que estamos acá en este lugar somos culpables de la muerte de Cristo. Somos culpables. Dios utilizó a los romanos, utilizó a Judas para la traición, pero cada uno de nosotros somos culpables porque Él murió por la humanidad perdida. Y porque el hombre, este es el mensaje más importante que tú y yo podamos escuchar. Podemos ir a la universidad y escuchar a los grandes pensadores. Podemos escuchar tantas cosas buenas. Pero lo más importante que tú has escuchado en tu vida es cuando se habla de lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Porque hay una estadística de cada 10 personas, 10 van a morir. Esa estadística no falla, ¿verdad? Todo el que nace muere. Y cada una de las personas que nace culpable delante de Dios, porque dice la Biblia, estas son las malas noticias para dar las buenas, dice la Biblia que todos somos pecadores y no podemos tener una relación con Dios. No podemos, estamos separados. Y este mensaje es el corazón del cristianismo, el Evangelio. Primer punto, estamos hablando de que ellos compartían el Evangelio. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:2, no lo busque porque estamos en Hechos 14, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, que tenía toda la preparación, el conocimiento, que podía hablar tantas cosas, que estaba en Corintios, donde la gente estaba acostumbrada a escuchar a los filósofos. Ellos quedaron defraudados con Pablo, porque ellos iban a filosofar ahí en el Areópago, y hablaban de filosofía y muchas cosas, pero dice, yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque el mensaje más importante de esta historia es hablar de Él.
Otra versión dice, decidí solo hablarles de Él. A Dios le plació la salvación sea a través de un hombre crucificado, Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la obra de Cristo a favor nuestro. Es el único mensaje que tiene poder. Hablamos hoy de diluir el mensaje. Si yo me pudiera hablar de los testimonios de lo que Dios ha hecho conmigo, es algo hermoso, pero eso no es Evangelio. Yo debo conectar todo lo que Dios ha hecho, que esto lo hizo Cristo en mí. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho para salvarnos. El Evangelio es acerca de la obra y de la persona de Jesucristo. El Evangelio tiene que ver con Dios, por eso el Evangelio es teocéntrico. Teo, Dios, centrado en Él, no centrado en el hombre. El Evangelio tiene que ver con la cruz, con la resurrección, y ese es el mensaje que cambia, que transforma, que fue el que predicó Pablo. La cruz demanda una vida radical, porque el líder de este movimiento es Jesucristo y Él tuvo una vida radical. ¿Sí o no? Dice que Él no pecó. La predicación del Evangelio ha sido cambiada hoy día, hermanos. Hoy día en este momento muchos están dando consejos terapéuticos, están dando consejos de cómo ser un buen esposo, de cómo ser esto, y eso lo hace el Evangelio. Déjame entender, yo puedo dar aquí buenos consejos, pero eso no es Evangelio. De hecho, aquel, como dijo el hermano, que conoce a Cristo es un mejor esposo, pero porque tiene un encuentro personal con Cristo. Porque cuando Cristo, uno mira el Evangelio, ve que Él es el buen esposo que dio su vida por su novia, que es su iglesia. ¿Verdad? Hechos 20:27 dice, porque no he oído anunciarnos todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, todo lo que el hombre necesita está en la vida de Jesucristo, hermano. En su vida, quiero vivir una vida como un buen esposo, mira a Jesucristo, su vida perfecta. La única diferencia es que Él nunca pecó, a diferencia nuestra. ¿Por qué hay que dar las malas nuevas? Porque dice que todos somos pecadores, porque dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Hacemos a Dios mentiroso. ¿Y qué dice Hebreos 9:27? Dice que está establecido para los hombres que vivan una vez. Aquí aquellos que creen en la reencarnación, la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra, para nosotros los cristianos, la palabra de Dios. Decía alguien, cuando le preguntan, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios. Y dice, yo le digo, pruébame que no lo es. Pruébame que la Biblia no es la palabra de Dios. Y podemos pasar aquí días hablando de tantas cosas. Mira, es el único documento para la Ilíada de Homero, que es uno de los libros más vendidos, que hemos leído en lo que en el bachillerato nos mandan a leer, la Ilíada de Homero, ¿verdad? Que es un libro que tiene tantos años, muchos, no sé cuántos años, no voy a decir algo que no es así. Tiene 2 o 3, tiene muy pocas referencias, ¿verdad? De la época. La Biblia tiene más de miles y miles de pergaminos que se han encontrado. Es el libro que más la arqueología ha encontrado que lo que dice es cierto. Es un libro histórico, es un libro que prueba lo que dice la ciencia, ¿verdad? Cuando iban a quemar a algunos porque decían que la tierra era redonda, porque todo el mundo decía que era cuadrada, la Biblia dice que Dios está sentado en la esfera de este mundo. Cuando dicen que la vida está en la sangre, la Biblia dice en un versículo que la Biblia está, la vida está en la sangre del hombre. Y tantas otras cosas que dicen, ¿verdad? Por eso hablamos de este libro, por eso hablamos de Jesucristo, porque este libro para nosotros los cristianos es la regla de fe y de conducta. Es el libro que transforma. Tenemos la experiencia que aquel que lee la Biblia y la cree es transformado. Eso solamente lo hace un libro vivo. Creemos que es la palabra de Dios. ¿Sabe qué? La palabra de Dios es la fuerza más importante del universo. Porque dice la Biblia que ¿cómo fue hecho los cielos y la tierra? Cuando Dios habló. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Se ha formado. ¿Cómo le dio vida al hombre? Soplando. Entonces cuando nosotros agarramos este libro y lo hablamos de la manera correcta, tiene el mismo poder, hermano, porque es capaz de levantar un muerto espiritual. Amén. Yo estaba muerto hace 28 años y me hablaron del Evangelio. ¿Epa, qué pasó? Como que si me hubieran quitado y me llevaron a ese lugar con una máscara, una capucha, decimos nosotros en Venezuela, ¿verdad? Algo tapado, y me quitaron y dice, uy, me empezó a dar sentido todas las cosas, porque se me quitó el velo y yo estaba viviendo de una manera y no era nada lo que decía la Biblia. Entonces por eso creemos que el Evangelio es el mensaje más poderoso, porque es el único que
de capaz de dar vida. ¿Verdad? Cuando el Señor le dice al profeta, profetiza sobre esos huesos muertos, sobre ese valle de huesos secos, ¿qué tuvo que hacer? Predicó la palabra, ¿y qué pasó? ¿Ustedes se imaginan a la calavera persiguiendo a un hueso para que se formaran los esqueletos? Y después empezaron a agarrar lo que es la coyuntura, los tuétanos, y después empezó a agarrar la carne y todavía estaba muerto. Y tuvo que hablar y agarró vida. ¿Qué fue lo que le dio vida a Lázaro? La palabra de Jesucristo dice, levántate. Entonces, este mismo mensaje es el Evangelio, hermanos. Cuando usted habla la palabra de Dios hay vida, y por eso la iglesia era una iglesia viva, porque anunciaban el mensaje de Jesucristo. Dice la Biblia que va a haber un juicio, hermano. Por eso debemos hablar el Evangelio, porque dice que va a estar establecido a los hombres, mueran una sola vez, y después el juicio. Y Dios es un juez justo. Y nosotros somos culpables. A un culpable que debe hacer un juez justo, ¿qué debe hacer? Condenarlo. Esas son las malas noticias, que cada uno de los que nace en esta tierra está condenado. Y entonces, ahí sí viene la buena noticia. Bueno, la mala noticia continúa porque hay 2 lugares nada más donde ir. No consigo en la Biblia donde está el purgatorio. Si hubiera un purgatorio, ¿para qué vino Cristo entonces? Vino a perder el tiempo. Si me pueden sacar de ahí con rezos y eso, entonces ¿para qué vino a morir? ¿Para salvarme? Si podía alguien orar y sacarme de allí. Entonces lo que hizo Cristo fue una pérdida de tiempo. Mire, hermano, las decisiones son en vida. Las decisiones que tú tomes en esta tierra, en vida. Y hoy es el día de salvación. Después de que se acabe la vida. ¿Por qué dice algunos? Mientras hay vida hay esperanza. Porque mientras tengamos vida tenemos la esperanza de poner a Cristo y nuestro futuro cambió. Podrá seguir los problemas, pero Cristo va con nosotros y Él va a solucionar. La buena noticia, después de haberte dicho, bueno, me vino a hablar este hombre de que estoy condenado, que soy un pecado. No, la buena noticia es que hubo un hombre hace 2000 años que fue a la cruz por ti, por mí, tomó ese lugar, que ese Dios justo, que vino a castigar a los pecadores, los castigó en Cristo Jesús. Y que Cristo vivió un infierno allí al separarse del Padre para que tú y yo tengamos vida. Ese fue el mensaje que predicaba la iglesia primitiva y que hacía grandes cantidades de conversiones. El gran mensaje es que Dios regala vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Hablaba en el estudio bíblico, ¿verdad? Que hay un mensaje de un hombre ahí, creo que se llama David Chano, que sale con una cuerda larga, y que la parte principiando la cuerda tiene una marca roja chiquitita y que la cuerda sigue. Eso es lo que es la vida de nosotros, según él, esa ilustración chiquitita, y la cuerda mide metros y metros, y esa es la eternidad. Esa eternidad, si tú tienes a Cristo, como le preguntaba al hermano, ¿por qué usted es cristiano? Hay muchos hoy día creen que son cristianos porque leen la Biblia, aunque no es malo. Muchos creen que son cristianos porque mi papá era cristiano y mi mamá era cristiana y me hacían orar. Dios no tiene nietos. Muchos creen que son cristianos porque van a la iglesia, y todas esas cosas no son malas. Pero un cristiano es uno que ha sido, ¿verdad?, se ha arrepentido de sus pecados y que su vida ha empezado a cambiar, que tiene una esperanza para vivir, que tiene gozo para vivir. Eso es un cristiano, uno que ama la obra de Dios, uno que ama, ¿verdad?, congregarse, porque sabe que allí va a recibir palabras, va a recibir amor y va a también servir. Uno que ama servir es un cristiano, porque se ve agradecido de todo lo que te he dicho, de ver a un hombre condenado que es inocente y que tomó toda la culpa sobre mí, ver que yo era culpable y ahora soy inocente, de ver que yo antes no era hijo y ahora soy hijo, de ver que antes no tenía herencia, ahora tengo una herencia con él. ¿Cómo no vivir agradecido? Lo segundo que hacía, primero anunciaban el Evangelio, lo segundo, hacían muchos discípulos. La segunda marca de una iglesia bíblica es que hacen muchos discípulos. Predican el Evangelio, hay una cosecha, y ahora vamos a trabajar con los discípulos. Dice el versículo 21, y después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante. Para que haya un discípulo tiene que haber un maestro y tiene que ser un estudiante. ¿Cuál será el maestro de un discípulo en una iglesia? El pastor o el maestro de escuela dominical. Ahorita la hermana Victoria es maestra de los niños. Y tiene que haber un maestro y un discípulo. Pero sin maestro no hay discípulo. Dice, no, yo soy discípulo de Cristo. Y tú aquí, no, yo no voy a ir a una iglesia. Eso no está en la Biblia.
No sé, pues es que ahora hay varios tipos de cristianos. Hay cristianos que no son discípulos y eso no es. Un cristiano es un discípulo. ¿Sí o no? Y un discípulo estudia. Un discípulo está comprometido, ¿verdad? Es tanto que los discípulos, los nombres de discípulos salen 230 veces en el libro de Hechos. 230 veces en el Evangelio y 28 veces en el libro de Hechos. Los nombres eran creyentes. Un creyente es un discípulo. No hay creyentes y discípulos, como uno dice. Un creyente es un discípulo. No hay varios tipos. Un santo, los del camino. Un discípulo es ¿qué es un discípulo? Uno que pone a Cristo en primer lugar en su vida. ¿Qué es un discípulo? Uno que está comprometido a vivir para Cristo y se ha separado del pecado. Dice, no, yo me entregué a Cristo, ¿y qué pasó? No, sigo viviendo con esa mujer sin haberme casado. Pero un cristiano, así le cueste, quiere agradar a Dios, ¿y qué hace? ¿Se casa o la deja? Esas son las vidas radicales que nos pide Cristo. Por lo mejor, hermano, es por lo mejor. Entonces un cristiano se aleja del pecado. Pero hay gente que no, yo soy cristiano porque recibí a Cristo, pero y su vida no ha cambiado. Déjeme decirle que no. Un cristiano quizá no es perfecto, como hemos dicho, pero ha dejado atrás muchas de las cosas que traía de su mundo antiguo. Dice la Biblia que nos desvistamos del viejo hombre y nos vistamos, ¿verdad? Porque el viejo hombre está viciado. Un discípulo tiene el deseo de testificar. Entonces hay cristianos hoy día que no hablan de Cristo. Y tú los ves en las reuniones y hablan de todo menos de Cristo. Un cristiano habla de muchas cosas, pero principalmente habla de su amor por su Salvador, porque está agradecido. Un cristiano, ¿qué más hace un cristiano? Hace discípulos, ¿verdad? Entonces la segunda cosa que hace una iglesia avivada es que hace mucho, no solamente hace discípulos, hace muchos discípulos. Voy a preguntar, no me levanten la mano, ¿cuántos discípulos has hecho tú este año? ¿Cuántos discípulos has hecho en tu vida cristiana? Porque un cristiano hace discípulos, ¿verdad? Es lo que se espera de un cristiano. Lo que se espera de un jugador de béisbol, ¿qué se espera? Cuando vaya a batear, que pega jonrones, que pegue hit. O usted te imagina, no, oye, mire, Roberto, ven acá, te voy a enseñar cómo jugar básquet. Ah, bueno, haces aquí, driblas aquí, tiras acá. Eso fue hace 20 años y nunca más practiqué, nunca más hice nada. Un cristiano se espera que progrese en aquello que fue llamado, que es hacer discípulos. Vamos a leer Mateo 28, 19 y 20, por favor. Y esto lo leímos esta mañana, casualmente. Este es el gran mandamiento, la gran comisión. Mateo 28, 19, 20, les doy un consejo, memorícenlo. Porque si es el gran mandamiento, ¿verdad? Debemos tener la mente para saber y recordar todo momento cuál es la comisión que Dios manda. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Qué más dice? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta mañana estuvimos hablando un poquito de ese versículo. Hay que ir, ¿a qué? A ser discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Dice aquí, bautizándolos y enseñándoles. Para ser discípulos, la persona que está evangelizando debe conocer las doctrinas básicas, por lo menos, del cristianismo, para enseñarle al otro las verdades que necesita saber. Entonces se hacen discípulos evangelizándolos, se bautizan, se introducen al cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante que el cristiano se congregue? Porque va a haber cristianos más maduros, ¿verdad? Y va a mirar cómo se comporta un cristiano maduro. Porque siempre miramos los que se comportan los peores. Pero en toda iglesia hay cristianos maduros que son buenos, que mire cómo se comporta, mire cómo ora, mire cómo busca la Biblia, mire cómo evangeliza. Hay que enseñarle a la gente, por eso es importante el congregarse. Porque si hoy vine triste y escucho el testimonio del hermano, me da gozo y ver todas las cosas que quizá yo no he vivido, pero que él ha vivido y ha vencido. Y entonces escuchar los testimonios de la obra de Dios, a mí me da fe y me da esperanza. Porque si yo estoy caído, ¿qué pasa? El que está al lado me levanta. La Biblia dice que son los mejores. Por eso la importancia de congregarse. Y entonces uno hace, a ese discípulo lo lleva a una iglesia, ¿verdad? A mi iglesia yo lo voy a presentar. Le presento cristianos más maduros, le presento al pastor, le presento a los líderes para que vean cómo debe conducirse un cristiano. Luego, ¿verdad? Se le ayuda a desarrollar el carácter, enseñándoles todas las cosas. Y dice el versículo 22 de Hechos 14. Pues vamos a ir para seguir con Hechos 14, el 22 y el 23. Porque ¿qué hay que hacer con este discípulo? Se hacía mucho,
predicaba el Evangelio y se hacían muchos discípulos. ¿Qué nos manda el versículo 22 a hacer con estos discípulos? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces lo primero que se hace con un discípulo es confirmarlo. ¿Cómo se confirma un discípulo? Se los atiende, se le enseña las cosas, se le enseña, ¿verdad?, las verdades de la palabra de Dios, se le enseña a crecer. Hay que tener los frutos, porque muchas veces nosotros estamos evangelizando, pero no vemos frutos, porque solamente entre un tratado o le presenté a Cristo. No, hay que mirar. Y si yo voy a un lugar y yo estoy de pasada, ¿verdad?, y hay una persona que se entrega a Cristo, yo debo conducirlo a un lugar donde esa persona sea atendida. Dice ahí que se le exhortaba y se le decía. La palabra exhortar significa informarle lo que es correcto, de sacarlo del mal camino. ¿Y qué se le decía? ¿Qué cosa le podemos decir a un cristiano, a un recién convertido? Que comprendieran la importancia de la Biblia, ¿verdad? La Biblia para nosotros es nuestro libro de manual y conducta. ¿Cómo debe comportarse un cristiano? Entonces, pues vamos a la Biblia y le enseña a usted cómo debe ser como esposo, cómo debe ser como un trabajador, cómo debe ser. ¿Qué más se le enseña a un nuevo convertido? Porque aquí dice que se le confirmaba los ánimos. Se le enseña cómo hacer un devocional, cómo orar, cómo leer la Biblia. Se le enseña cómo hacer un estudio bíblico, cómo tener compañerismo con otros cristianos. Se le enseña cómo compartir su fe. Esas son cosas que hay que enseñarle al nuevo convertido. Hay que enseñarle. Y eran animados también y les comunicó el precio de ser creyente. Una cosa que no se les dice es el precio, dice aquí, diciéndole que es necesario. Imagínense, alguien nuevo le dice, pero sabe que es necesario que pases por diversas pruebas antes de entrar al reino de Dios. Hay que advertirle los peligros de la vida cristiana. Por eso el Señor habla del costo del ser cristiano. La cruz del discípulo. ¿Usted ha escuchado lo que es la cruz del discípulo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Y síganme. Eso es lo que estaba diciendo. Mire, es necesario que a través de muchas cosas pase el reino de Dios. Es necesario. Que dice la Biblia que el cristiano significa, ser cristiano significa ser perseguido. Es parte de lo que hay que hacer a los nuevos creyentes. Hay que explicarle, dice, ¿por qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dirá usted, si le digo esto lo corro. No, hermano, el que es nacido nuevo no se achicopala, no va para atrás, va para adelante. Porque las pruebas me van a hacer crecer, las pruebas son necesarias. Y si Cristo sufrió la cruz, pues yo no voy a ir a una cruz, pero voy a pasar circunstancias, porque este mundo no es nuestro. Este mundo dice que somos peregrinos y extranjeros, porque este mundo, dice la Biblia, no le pertenece, ¿verdad? Él lo ha dado al príncipe de este mundo, Satanás. Pero nosotros somos embajadores en este mundo, somos para llevar el mensaje, pero vamos a sufrir en este mundo porque somos contracultura. Porque tú enciendes la televisión y ves un mensaje totalmente antibíblico, ¿no? Yo primera vez que veo con mi esposa, estaba viendo unos cartoons y veo allí, yo le dije, esos cartoons nosotros decimos comiquitas en Venezuela, son para adultos. Cuando veo, entonces, no, que no voy a ir para casa de tal porque lo visitó su novio homosexual. Y ya pobrecito, le va a ir bien mal a este hombre por haber dicho eso. Le dice la mujer, tú eres muy intolerante, tú eres aquello, tú eres aquello, tú eres aquello. Y cuando el hombre tuvo que ir con la esposa, y estaban ahí una pareja, ¿verdad?, de hombres, allí, como parte de este mensaje que quiere dar el mundo, que hay otro tipo de familia, que hay una familia, como la familia nuestra ha fracasado con tantos divorcios, entonces el diablo presenta otro tipo de familia, ¿verdad? Porque lo que importa es el amor. No, hermano, lo que importa es la voluntad de Dios. Amén. Y Dios ha dicho que estableció un varón y hembra para eso. Pero hoy no se predica de eso, porque dice que somos homofóbicos. Yo no soy homofóbico. Conozco hermanos homofóbicos que dicen, hermano, ya usted está como, ¿verdad? Hay que amarlo, pero no podemos permitir esas cosas. Esas son partes de las cosas de vivir en un mundo que no nos pertenece. Pero que si usted se amolda a él, lo va a correr la corriente. Entonces, ¿qué significa llevar la cruz? La cruz es emblema de persecución. La cruz significa que ¿qué hacían los discípulos? Dejándolo todo, lo siguieron. A mí me impresiona lo que hizo Marcos. Estaba ahí cobrando los impuestos, ¿verdad? Teniendo dinero, y el Señor le dijo, sígueme.
¿Y qué hizo? Lo dejó todo. Se metió un poco de dinero en los bolsillos y se fue, no, lo dejó todo. Y a muchos Dios no nos ha llamado a dejar quizás nada, solamente el mundo, casi nada. No nos ha pedido que dejemos el dinero y todo. Pero Dios sí nos ha llamado a dejar muchas cosas. Pero ¿sabe por qué lo dejaron ellos? Por ver el gran valor de la vida que Cristo se ofrece. Para muchos creen que la vida cristiana es una vida aburrida, una vida de privaciones. Déjenme decirle, estudie la Biblia y conozca. Porque la Biblia, el cristianismo es el mensaje, es el estilo de vida más hermoso que puede vivir un hombre sobre la tierra. Porque es de la mano de Dios el que te creó, vas a vivir conforme a tu propósito y tu plan. Tu vida va a tener propósito, pero si tú no tienes a Cristo en tu vida es un desperdicio según la palabra de Dios. Entonces aquel que dice, Señor, sígueme, y es creyente, es lo mejor que puede hacer, porque sabe que en las manos de Dios va a estar bien, va a estar bien. Y hay que dejar cosas, y bueno, Dios dirá a cada quien. Dice que entonces hacían muchos discípulos. Hacer discípulos y no miembros de la iglesia, eso es lo que hemos cometido un error como iglesia. Es diferente un discípulo a un miembro de una iglesia. ¿Por qué? Yo lo dije la otra vez. Un discípulo es uno que se sienta, no participa, no se compromete. Perdón, un miembro de iglesia. Es uno más que se sumó, uno más que se... Decía un predicador, a mí no me sorprenden las iglesias de numerosas, a mí me sorprenden las iglesias fieles. Y si en una iglesia hay 5 fieles, es más poderosa que una iglesia de 800, donde todos somos espectadores. Porque Dios llama a discípulo, no miembro de iglesia. Un miembro de la iglesia no se compromete, cree que nada más con dar. Bueno, ¿cuánto necesitan para ir a México a predicar? Yo les doy ahí $2,000. Qué bueno que haya gente que dé billete para eso. Pero Dios nos manda a ir también. A lo mejor usted no vaya a México, pero que vaya aunque sea el vecino y le lleve el mensaje del evangelio. Porque el trabajo no solamente es para el pastor ni los líderes y evangelistas. El trabajo es para todos y cada uno, porque es un cuerpo, hermano. Esto es un cuerpo. Y cada uno de ustedes, como hablaba de las malas noticias, ¿verdad? Vamos a estar delante de Dios. Y Dios dice, epa, yo te entregué 5 talentos. ¿Qué hiciste con esos 5 talentos? ¿Verdad? No está hablando de dinero, está hablando de talentos que nos dio para el beneficio de la obra y producir discípulos. No, yo produje 5 más. Buen siervo fiel, entra en el reposo del Señor. ¿Y el otro tenía cuántos? ¿Ah? 2. Y ven, entra. ¿Y el que tenía 1 qué hizo? Lo guardó. Lo enterró. ¿Quién será ese 1 que lo enterró? ¿Qué será? ¿Qué querrá decir ese que no enterró, que enterró el talento? No hizo nada con lo que Dios le dio. Terrible. Era para mí un espectador, aunque yo creo que todo cristiano pues, está involucrado de una u otra manera, de acuerdo a sus posibilidades. Uno tiene, ¿verdad?, gran compromiso porque tiene 5 talentos, otros tienen 2. Pero yo creo que, ¿qué le dice el Señor? Siervo malo y negligente. Entonces, hermano, tercer y último punto. Ellos predicaban el evangelio, ¿hacían qué? Discípulos. Muchos discípulos. Y tercero, organizaban los discípulos en nuevas iglesias. Otra cosa que hace una iglesia sana, predica el evangelio, hace muchos discípulos, y después ¿qué hago con esta gente? Vamos a meterlo para tener una mega iglesia, y no tengo nada en contra de mega iglesia. No, hermano, forman nuevas iglesias. Cuando hay muchos discípulos, hay una gran cosecha, se forman nuevas. Eso lo hace una iglesia sana. No necesita ser una iglesia grande para formar iglesias. Nosotros en Venezuela, nuestra iglesia llega a 50 y ya tenemos 3 misiones sin dinero. Y no somos que endechado de, uy, qué iglesia tan perfecta, ¿no? Pero vi este mandato y dije, nosotros no podemos esperar a tener todos los recursos y tener todo. Necesitamos hacer nuevas iglesias. Dice, versículo 23 terminado, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Constituir significa nombrar o seleccionaron, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo los discípulos, nosotros tenemos que mirar cuáles son los fieles, los que, mire hermano, comparta ahí la escuela dominical. Y el hermano ahí usted lo ve que conoce, o si comete algún error, mire hermano, necesito porque, ¿verdad? Uno tiene que ver entre los discípulos cuáles son los que van a estar al frente liderando. Aquí lo dice. Y constituyeron el lugar, en cada lugar donde iban, hicieron muchos discípulos y formaron nuevas iglesias. Y dice que pusieron a los ancianos. ¿Qué es un anciano? Un anciano, aquí en este versículo, es un pastor, obispo, presbítero. Pablo y Bernabé arriesgaron su vida porque volvieron. Después que Pablo y Bernabé salieron de ahí y fueron apedreados, volvieron nuevamente a ese lugar para formar la iglesia.
Una iglesia sana predica el evangelio, hace muchos discípulos y forma nuevas iglesias. Las iglesias, porque dice, ¿qué es una iglesia? El nombre iglesia significa los llamados de afuera. Son aquellos que son llamados del mundo, ¿verdad? Para vivir para el Señor, para hacer su reino. Este lugar es una embajada de Dios acá en San Antonio. Amén. Y tiene su constitución, que es la Biblia. Y tiene sus comisionados, que son los líderes. Y todos los hermanos son comisionados. Y tiene un estilo, vive conforme al reino. Entonces, mientras más iglesia hay, ¿será malo o será bueno? Bueno. Iglesia sana, estamos hablando de iglesia sana. Mientras más iglesia hay, más representación de Dios hay en la ciudad. Este mundo no se ha acabado, hermanos, por la iglesia. Porque Dios tiene misericordia. Porque todavía tiene pueblo. La esperanza de Estados Unidos y de San Antonio no está en alcaldes, gobernadores ni presidentes, está en aquel que está detrás del púlpito y de los líderes, porque son los llamados a vivir vidas santas y vidas diferentes. El problema es que nosotros no hemos vivido vidas diferentes. El problema es que los matrimonios son iguales, se pelean por lo mismo y viven divididos y no se hablan. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios y cuando la gente ve nuestro matrimonio, ve cómo criamos a nuestros hijos, wow, hay esperanza. Mire, yo pensé, pero hay esperanza. Pero lamentablemente el índice de divorcio entre la gente que no tiene a Cristo es lo mismo, porque se casan hasta por los mismos motivos. Por eso hemos fracasado. Pero una iglesia avivada es una iglesia que transforma esta generación. Cuando ahorita se va a cumplir 500 años de la Reforma Protestante, ¿verdad? He escuchado a Martín Lutero. ¿Por qué se habla tanto de ellos? Porque ellos cambiaron un país como Inglaterra. Charles Spurgeon, en el año 1800, predicaba un sermón ante más de 25.000 personas y predicaba el evangelio. Y de ahí salían los gobernantes, los alcaldes, todo porque había afectado. Cuando la iglesia vive lo que debe vivir y predica el evangelio, transforma. Pero ¿por qué hoy día el mundo cada día está peor? ¿Por qué será? Porque la iglesia cada día está peor. La iglesia se quiere parecer al mundo. La iglesia se ha hecho un show. La iglesia, usted ve los músicos, no, mira que vi el último y las mismas cosas, hermano, y qué bueno cuando se hace con excelencia. Pero si no hay un corazón de Dios en lo que estamos acá atrás, eso es puro show y espectáculo. Y se pierde la oportunidad de la transformación que necesitan los que vienen a este lugar. Amén. La iglesia es la esperanza para esta ciudad. Si la iglesia anuncia el evangelio, hace discípulos y forma nuevas iglesias. Ya termino. ¿Qué es lo que hace diferente a una iglesia de un grupo? Dice, bueno, esta gente vio mucha gente. ¿Cuándo podemos notar la diferencia entre un grupo y una iglesia? Primero hay pacto. Un grupo tiene pacto. ¿Qué significa? Hay gente bautizada. Eso es un pacto. En Venezuela nosotros, para poder establecer una iglesia bautista, se pide mínimo 20 miembros bautizados para ir a la convención y decir, bueno, vamos a establecerlos como iglesia. ¿Qué iglesia los patrocina? Porque cuando no hay compromiso, no hay pacto. Entonces es un grupo y hay que seguir trabajando. Pero cuando empieza ya la gente a quererse bautizar, eso, ya hay un pacto. Entonces la primera diferencia entre un grupo de discípulos que ya se convierte en iglesia es que hay un pacto. Lo segundo, que hay permanencia y regularidad, ¿verdad? La gente es fiel con la reunión, viene a adorar al Señor. Lo tercero, hay compañerismo, se ayudan mutuamente. La iglesia nos ayudamos, hermano. Muchos venimos a alabar a Dios, pero venga con el corazón y dígale, Señor, yo sé que tú me vas a hablar y lo que vas a hacer, pero si hay alguien que necesite de la iglesia, de mí, muéstramelo. Y yo pueda ayudarle con algo que tú me des. Así no tenga mucho, pero a lo que sea, le paso mi mano por el hombro y digo, mira, yo estoy contigo, estoy orando por ti. Y si tiene dinero, pues Dios bendice para bendecir a los hermanos. No tiene carro, lo lleva, lo trae, pero en la iglesia, eso es el compañerismo. No sentarse un grupo de personas a escuchar a una persona hablar, sino también ahí tienes que importarte el que está a tu lado. Eso lo hace una iglesia avivada. Es un grupo, es una iglesia, la diferencia es que este grupo ora, intercede, se estudia la palabra y se cumple la cena del Señor. Y hay líderes ya preparados. Esta es la diferencia entre un grupo y una iglesia. Hay gente preparada, hay compromiso, hay líderes, y eso es lo que es. Hoy, hermano, la iglesia naciente era una iglesia poderosa, ya que iba con el viento a favor de ¿quién? Del Espíritu Santo. No hubo un tiempo de la iglesia tan poderosa como la iglesia de Hechos, y muchos anhelan esa iglesia,
Pues esa iglesia, queremos ser esa iglesia, prediquemos el Evangelio, hablemos de Jesucristo, lo que hizo por nosotros. Hagamos muchos discípulos, saquemos la red, ¿verdad? Hagamos como dijo Pedro, pero Señor, pero estuve toda la noche pescando, ¿qué hago? Dice, tírala por acá. Seamos obedientes. Tira la red por acá. Y después vas a ver la gran cantidad de peces que dice que la red se iba a partir de la gran cantidad. Si nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, vamos a recibir los mismos resultados que hace Dios en su palabra. Y lo último, establezcamos nueva iglesia, ¿verdad? Expliquémosle a estos discípulos lo que es la vida cristiana, expliquemos lo que es necesario pasar por diferentes pruebas, expliquémoslo, ¿verdad? Cuando llega el trabajo nuevo cristiano, segurito se van a burlar de ti, pero tranquilo, que me pasó a mí, le pasó a este, le pasó al otro, y Dios está contigo. Expliquemos las circunstancias de vivir en un mundo caído, y vamos a dar gracias a Dios y oremos al Señor, para que podamos como iglesia predicar el Evangelio, hacer muchos discípulos y abrir nueva hora. Si esta obra está como empezando otra vez, porque no, hermano, esta obra está capacitada para hacer nuevas obras. Amén. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Dios lo que necesita es gente obediente. Seamos obedientes y vamos a orar. Padre, en esta preciosa tarde te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por tu obra maravillosa, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado un ejemplo de cómo ser una iglesia poderosa, bíblica, una iglesia, Señor, sana. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Señor. Ayúdanos a no diluir el mensaje. Ayúdanos a hablar de Cristo y este crucificado. Ayúdanos a explicar a los pecadores cuál es su situación delante de Dios, que era la misma nuestra, que estábamos muertos, que estábamos destituidos, que éramos tus enemigos, pero que ahora Cristo murió en favor de nosotros. Y que todo aquel que se arrepiente de corazón, todo aquel que pone su confianza de Cristo es nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Que debemos vivir para Dios, explicarle todas las cosas a estos discípulos, haciendo muchos discípulos. Pon en mis hermanos y pon en nosotros, Señor, ese anhelo de ganar otras almas para Cristo. Quita todo conformismo, toda aún mala experiencia predicando. Señor, que muchos han predicado, pero se le han tirado las puertas, han hecho tantas cosas, pero que tengamos el mismo de nuevo que tuvo Pablo, que fue apedreado y volvió sin miedo y que en la cárcel predicaba y que no se callaba porque es una verdad grande la que tú nos has dado. ¿Cómo callar esta verdad? De que hay un Salvador que necesita este mundo. Señor, que si en este lugar hay alguien que no es cristiano, que no siente amor por ti, por tu obra, que su vida se caracteriza porque no lee la Biblia, porque es una vida, Señor, apartada de ti, Señor, hoy entienda que dice la Biblia que todos somos pecadores y que no podemos tener una relación con Dios, que por buenas obras nadie se salva porque son un insulto para la obra de Cristo, querernos salvar siendo un buen esposo, siendo un buen hijo, que no es malo ser un buen esposo, un buen hijo, pero son cosas morales que no paga el pecado que hay en nosotros. Que entienda que si se arrepiente de sus pecados, pide perdón y los confiesa, dice la Biblia, alcanza la misericordia. Señor, ayúdanos a establecer nuevas obras, Señor. Este país necesita una obra fresca, nueva y poderosa. Salir, Señor, de la cultura, salir del nombre cristiano nominal que no hace nada y que no tiene amor por las almas y que no evangeliza. Necesita una iglesia avivada y necesitamos humillarnos delante de ti pidiendo perdón y volver a la senda antigua para ser una iglesia poderosa. Gracias, Señor. Todas las cosas que ha pedido mi hermano, las oraciones por sus familiares, todo, Señor, está en tus manos, porque cuando tú estás en un lugar hay poder y tú puedes salvar, dar respuesta a todas las cosas que hoy nos atañen como familia de la fe. Toda nuestra vida está en tus manos, Señor, y tú harás conforme a tu soberanía, conforme a tu plan y propósito, y solamente nosotros tener discernimiento para saber a dónde ir, qué no hacer y qué decir. Gracias, Padre. Te adoramos y bendecimos esta preciosa tarde ya en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos, ¿verdad? No sé, hermano, tiene una palabra final. Y si gustan, a las 6 de la tarde vamos a estar hablando de cómo estudiar la Biblia aquí mismo por este mismo canal.